vamos a empezar, ya que estamos aquí ya todos los que tenemos que estar aquí, con esta mesa redonda en la que vamos a hablar sobre los grupos de trabajo de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEM, y en la que vamos a ver tanto lo hecho o lo que se está haciendo y lo que queremos hacer en el futuro, ¿no? En primer lugar, quiero saludar a los asistentes a esta jornada y agradecer a la organización que nos haya ofrecido la posibilidad de estar aquí, como en otras ocasiones, y especialmente a Miguel de Bas. Los grupos de trabajo de la red llevan ya bastante camino recorrido. Comenzaron en el 2016 a formarse en los grupos con un procedimiento que surge de la iniciativa de cada uno de las entidades locales que formaban parte en ese momento de la red y que se fueron constituyendo en grupos de trabajo, ¿no? Y en definitiva se trata, por lo tanto, de una iniciativa compartida en la que la organización, la FEM, pues ha ido apoyando la constitución, la creación de estos grupos de trabajo. A mí me gustaría dar algunas pinceladas en relación a los grupos. Yo creo que para nosotros el trabajo de los grupos es un éxito, que hay que calificarlo realmente como un éxito. Bueno, pues yo creo que las claves del éxito están primero no sé si primero, pero bueno, son grupos heterogéneos. En total son más de 120 personas las que los constituyen. Hay profesionales de la administración local, de la administración autonómica, de la administración central, de los organismos de control de la transparencia, del mundo universitario, de la consultoría. Desde el principio tuvimos claro que era bueno dar entrada a todos los que podían aportar algo al buen gobierno, ¿no? A la transparencia. En segundo lugar, tener claro los objetivos de este grupo, ¿no? De estos grupos, que ha sido un objetivo de trabajar en favor de la transparencia, de la participación, del buen gobierno, del gobierno abierto, como queráis decirlo, desde una doble perspectiva, tanto desde la perspectiva de la divulgación como de la implantación de estas herramientas dentro de las entidades locales. Y para ello, pues hemos contado con unos instrumentos, cuatro básicamente. Uno ha sido una importante labor de formación, es decir, más de 60 acciones formativas se han realizado a lo largo de estos años. Publicaciones, las publicaciones, esta semana pasada se han presentado 2 nuevas publicaciones, que siento no haberlas traído para que las pudierais ver, pero bueno, son 23 en total. Yo creo que es una labor importantísima la que llevan adelante los grupos de trabajo con las publicaciones, que recorren todos los aspectos clave que tienen que ver con el buen gobierno en el momento en el que se escriben y en el que luego se puede poner en valor, ¿no? En tercer lugar, la participación en encuentros como este, ¿no? En los que nos permite no solamente contaros lo que estamos haciendo, sino también recibir en las otras salas buenas prácticas que son aprovechables para todos. Y por último, pues el trabajo en red, ¿no? El trabajo en red que ha sido fundamental para poder llevar adelante todo esto que os comento. Los temas elegidos por los grupos son 8 grupos de trabajo. 8 grupos de trabajo que tratan sobre la transparencia y el derecho de acceso a la información, sobre datos abiertos, sobre tecnología y protección de datos, sobre gobernanza participativa, sobre innovación, sobre integridad en la contratación, sobre las pequeñas y medianas entidades locales o sobre la evaluación de políticas y programas públicos. Desde hace ya, prácticamente desde el principio, el número de grupos y de temas de los que se encargan se va manteniendo en el tiempo, ¿no? Pero bueno, evidentemente todo esto no habría sido posible sin todos los que participan en estos grupos de trabajo, estas más de 120 personas, que como ya os he dicho antes, están repartidas por todas las organizaciones que tengan algo que ver con esto de la transparencia. Pero bueno, no habría sido posible sin los que me acompañan aquí y algunos que no están aquí, que no han podido estar.
que son los coordinadores de los grupos, ¿no? Como Joaquín Meseguer, como Borja Colón de Carvajal, Joaquín Brugal, Virginia Moreno, Nieves Escorza, Ferran Martos, y ahora nos acompaña también, no está Conchi Campos, que está fuera, no ha podido venir, ni tampoco Roberto Magro, que no ha podido venir, pero bueno, está también Bernabé Palacín, que haciendo las veces de Conchi Campos en esta ocasión le ha tocado, y le agradezco que haya venido expresamente a este evento, ¿no? Desde luego, sin el tiempo de dedicación de ellos y de ellas, su dedicación y su interés, nada habría sido posible, ¿no? Solo puedo agradecerles todo esto, todo el trabajo que han realizado, y me han hecho compartir, desde luego, grandes momentos. Y para acabar mi intervención y darles paso a ellos, que son los que tienen algo que decir, evidentemente hay que mirar al futuro. Yo me gustaría dejarles a ellos y a todos los que están aquí un mensaje de cara al futuro, y es que queda mucho por hacer, y estoy seguro que poco a poco se irá haciendo, y entre todos se conseguirá llevar esto adelante. Así que, si os parece, vamos a comenzar con un breve guión que teníamos preparado para esta jornada, en la que, bueno, pues os pregunto a todos, hago una pregunta y luego cada uno de vosotros vais respondiendo, si os parece. La organización es bastante rigurosa con el tiempo, o sea que ya sabéis que hay que tratar de ajustarse, ¿no? Pero bueno, la primera pregunta sería de lo que se tenía previsto hacer para el 23, ¿qué ha faltado por hacer, ¿no? Y el 23 y la primera parte del 24. ¿Y cuál ha sido para vosotros el principal proyecto ejecutado durante este año? Así que, Borja, cuando quieras. Gracias Pepe, gracias a los asistentes y bueno, gracias a la organización por dejar un espacio para que los grupos contemos un poquito lo que estamos haciendo. Yo hablo en primer lugar en nombre de Roberto Magro, que como sabéis es el coordinador del grupo de trabajo de datos abiertos. En relación con la pregunta que tenía previsto hacer en el 2023 y que no ha podido ejecutar, pues Roberto es un tío muy aplicado y lo ha podido hacer todo. Según me dice, bueno, siguiendo un poco su programación, lo ha hecho prácticamente todo, por no decirlo todo, la parte de la formación, la parte de las publicaciones, no se le ha quedado nada del tintero. Y el principal proyecto ejecutado durante este año, hasta ahora, que todos habréis visto, ha sido la publicación de la ordenanza tipo del Gobierno del Dato, que como sabéis ha sido una ordenanza con mucho trabajo técnico detrás, que durante mucho tiempo el grupo, que es un grupo muy numeroso, con representantes de la academia, con representantes de diferentes administraciones públicas, incluso del sector privado, yo creo que también es una novedad interesante que tenemos que resaltar, han estado trabajando para ponerla a disposición de todo el mundo. La ordenanza se presentó a mediados de febrero de este ejercicio y nos consta que ya ha sido trabajada, estudiada por diferentes administraciones públicas que la van a desarrollar. Yo creo que uno de los valores añadidos de la FEM, y en este caso de la red, cuando publica ordenanzas tipo, es que suelen servir de marco de referencia para muchas instituciones que por su tamaño, por sus recursos, no están en disposición de estudiar el ecosistema de normas y ajustarlo a sus necesidades. Ese trabajo lo hacemos los grupos de trabajo con ordenanzas de participación, de transparencia, y en este caso Roberto, junto con su equipo, hizo la de ordenanza de Gobierno del Dato, que como sabéis es una temática que a lo mejor queda fuera de las necesidades más perentorias del día a día, no sería como la ordenanza de administración electrónica, pero ya hay muchas administraciones que están pidiendo que se les ayude a trabajar ya no en datos abiertos, sino toda la gobernanza del ecosistema de los datos y su reutilización. Yo os animo a que descarguéis la ordenanza, que la estudiéis, porque se ha trabajado mucho en relación con la participación de los reutilizadores, el enfoque interno que se tiene que dar a los datos abiertos y sobre todo porque ofrece mucha seguridad a las instituciones que que la están trabajando para incorporarla a su ecosistema normativo. Ya hablando como Borja Colón y como responsable del grupo de innovación, yo no hicimos tan bien los deberes como Roberto y sí que nos dejamos una cosa por hacer, aunque avanzamos a nivel de investigación. Teníamos encomendada por la anterior asamblea de la red
aprobar lo que llamamos el Lab Local, un laboratorio o la red de laboratorios de innovación pública en el mundo local. Bueno, durante muchos meses, Pepe me consta porque estaba con nosotros, nos reunimos con diferentes actores claves en el mundo de los laboratorios de innovación pública. Estoy pensando en Cowboy Lab, estoy pensando en el Lab de Aragón, estoy pensando en los compañeros del INAP de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, sobre todo con la perspectiva de qué podíamos aportar desde la FEM ante un mercado, entre comillas, tan maduro en términos de laboratorios. Bueno, no hemos podido abordar ese proyecto porque todavía estamos en fase un poco de mapeo de actores y veremos si el futuro nos da las posibilidades para poder continuar avanzando. Lo que sí que hemos hecho y ha sido lo que nos ha mantenido entretenidos, por así decirlo, ha sido los premios de innovación que justo dimos hace una semana en Burgos, con 3 premiados, Las Palmas de Gran Canaria, Diputación de Pontevedra y Villanueva de Viver, donde de alguna forma reconocemos proyectos sistemáticos de innovación, organizaciones que abordan la innovación como una vertiente transversal dentro de las mismas y no tanto proyectos innovadores. Es un premio, podríamos decir, a pesar de su juventud, bastante consolidado y luego, si tenemos tiempo, os contaré algunas novedades de cara a la 4ª edición. Bueno, buenos días a todos y a todas, muchas gracias. Yo también hablo, perdón, como Joaquín Burgar, coordinador del Grupo de Trabajo de Buen Gobierno para Pequeñas y Medianas Entidades Locales, y como Joaquín Meseguer, que no ha podido acompañarnos hoy, excusa su asistencia, porque tenía unos compromisos como Grupo de Trabajo de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Empezando por el grupo de mi tocayo y compañero Joaquín, yo creo que han cumplido todos sus objetivos porque teníamos un proyecto estrella, sin duda, que era la redacción de la nueva Ordenanza Marco de Transparencia de la FEM, que fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la FEM el 28 de noviembre de 2023 y que presentamos al público en febrero de este año ya, del 24, en la sede de la FEM. Ha sido un proyecto en el que hemos colaborado 2 grupos de trabajo, el de Joaquín y el mío propio, y además ha tenido la participación de muchos actores de la sociedad civil y de incluso medios de comunicación. El proceso de elaboración de la ordenanza, la verdad es que fue muy colaborativo. Tuvimos unas jornadas de presentación, creo recordar que fue en Lugo, Pepe, en Lugo, ¿verdad? Allá por finales de 2023, y luego tuvimos una acción de retorno, Orense, perdón, y luego tuvimos una acción de retorno ya en Madrid, donde acabamos de perfilar el texto. La ordenanza es muy moderna, incorpora buenas prácticas en materia de transparencia, incorpora la doctrina que han emitido los comisionados de transparencia y, desde luego, como bien decía Borja, constituye ese marco normativo que desde los grupos de trabajo de la red ponemos a disposición de cualquier entidad local para que pueda adaptarla. Y, en segundo lugar, ya hablando como Joaquín Burgar, como coordinador del Grupo de Trabajo de Pequeñas y Medianas Entidades Locales, bueno, este 2023 fue un año electoral, como sabéis, y era uno de los objetivos del grupo hacer un acompañamiento a las pequeñas y medianas entidades locales en ese proceso electoral. Hicimos un acompañamiento ex ante a través de un curso de formación de constitución y un nuevo mandato de las corporaciones locales, que la verdad es que fue íntegramente online, fue un éxito, la verdad, más de 500 inscritos y que trataba aspectos vinculados con el buen gobierno, como por ejemplo qué se puede hacer y qué no se puede hacer en ese gobierno en funciones. Y posteriormente, publicamos una obra de 100 preguntas sobre aspectos básicos de la administración local, que cuenta ya con más de 7.000 descargas en la web de la red. Bueno, buenos días. Yo coordino el grupo de ciberseguridad, identidad digital y protección de datos. ¿Qué hemos dejado de hacer en el 2023, los primeros meses del 2024? Yo creo que nada. Es verdad que son actuaciones que son continuas en el tiempo. No estaba planificado nada que fuera algo que hubiera que sacar en tiempo y forma. Y bueno, sí hemos tenido a lo mejor un poquito de parón, ha sido por circunstancias que ya lo ha comentado también Joaquín, ha sido un año electoral, pero le hemos dado continuidad. ¿Qué destacaría yo de lo que hemos hecho como proyectos más? Pues bueno, en la parte de ciberseguridad yo creo que el mérito mayor ha sido en todo lo que hemos preparado, incluso hicimos una guía de buenas prácticas con
el CCN, para la capacitación de los nuevos gobiernos en el tema de ciberseguridad, de cómo enfrentarte incluso a un ciberataque y poder transmitir lecciones aprendidas. También hemos hecho un seguimiento exhaustivo de las nuevas vulnerabilidades que podían traer los ransomware a los que nos enfrentábamos, y yo creo que en esa línea tenemos planteado cosas para el 2024, pero eso ha sido un trabajo intenso y que yo creo que es lo que podría ser lo más importante. En el caso de protección de datos, hemos hecho 3 cosas que yo creo que son realmente importantes y trasladables a todas las administraciones locales. Por un lado, hemos creado un RAT estándar, un registro de actividades de tratamiento, que lo creamos en el 2023, haciendo un cruce de RAT entre Sant Feliu, Barcelona y Leganés, y creamos uno que además estaba integrado con el SIA y que está a disposición de todos vosotros por si queréis utilizarlo. A mí esto me parece que es una labor importante. Otro fue crear una política de protección de datos para los ayuntamientos, las entidades locales, que es estándar también y que podéis utilizarla para parametrizarla o tunearla, como decimos nosotros cuando estamos trabajando, y poder adaptarla al ayuntamiento. Y por último, que hemos hecho jornadas para enseñar el uso de la herramienta que publica la Agencia de Protección de Datos para autoevaluación de las entidades locales, y hemos creado una herramienta alternativa que es del Ayuntamiento de Barcelona. Lo que hemos hecho es trabajar para crear un acuerdo, sobre todo, bueno, yo ahí trabajé poco, pero sí que impulsar y ayudar a que desde la FEM, junto con el Ayuntamiento, se firmara un acuerdo y que podamos utilizarla. ¿Qué hemos hecho? Alguna jornada que tenemos que darle continuidad a lo largo de este año para enseñar a los ayuntamientos a utilizar las herramientas. ¿Cuál? La que quieran. Hemos enseñado a utilizar las dos. La que es oficial, que es un poco más farragosa de la agencia, y la que hemos adaptado y que nos han cedido y que hemos parametrizado un poco del Ayuntamiento de Barcelona. En el ámbito de identidad digital, ¿qué hemos hecho? Quizá menos, pero sí que hemos estado valorando certificados desde móvil y hemos estado viendo certificados de tercera generación con algunos prestadores de servicio de certificación para ver cómo funcionaban. Y yo creo que esto es lo más destacado que podemos mencionar dentro del grupo. Buenos días a todos y a todas. Soy Bernabé Palacín, miembro del Grupo de Integridad en la Contratación Pública. Sustituyo en este encuentro a Conchi Campos, coordinadora del grupo. Y bueno, respondiendo a las preguntas de nuestro coordinador de mesa, de Pepe, lo que hemos hecho, lo que nos ha faltado hacer durante el último año, principalmente ha sido darle continuidad a una acción formativa que iniciamos, que se llama Prevención y lucha contra la corrupción, el fraude y los conflictos de intereses en la contratación pública local. Es una acción formativa bastante interesante que desarrolla la Orden Ministerial 1030-2021 sobre la gestión de los conflictos de interés, y es una actividad formativa que quedó un poco truncada por las elecciones locales del año pasado y la posterior constitución de los órganos correspondientes tanto en local como en los órganos de la FEN. Nuestro propósito es continuar con esta acción formativa durante el segundo semestre de este año. Continuando con cuál es el trabajo colaborativo más importante llevado a cabo durante este año 2024, es una obra que nació en 2023, que se denomina, acaba de presentarse en Burgos, y se denomina Hoja de Ruta para la gestión de los conflictos de interés en la contratación pública. Una obra que va dirigida, hecha por profesionales del campo local y dirigida a las administraciones locales, pero que también sirve para cualquier otra administración que tenga interés por cómo deben gestionarse estos conflictos de intereses en un campo muy específico que es el de la contratación pública. Y en esta obra es una obra holística, 360 grados, en el que se tratan los temas más interesantes, que más nos interesan a los gestores, sobre la prevención de la lucha contra la corrupción, ¿no?
y así se trata pues la delimitación de los conflictos de interés. ¿Qué es este concepto, ¿no? Se trata también de los planes de integridad, se trata de los códigos éticos, de la evaluación, de las DACI, de la minería de datos, cómo estos datos son necesarios para llevar a cabo en programas de gestión que nos ayudan a detectar estos conflictos. Se trata también un aspecto muy peculiar en algo que es la parte más sensible de las fases de ejecución de un contrato, que es cómo influye esta gestión de los conflictos de interés en la obtención de beneficios sociales y medioambientales. Después, cómo la gestión de los conflictos de intereses tienen influencia, tienen efecto con otras figuras paralelas, como el deber de abstención, el derecho a la recusación, cómo se relacionan también con los sistemas de información en la administración pública para la protección del denunciante. Y finalmente incorpora una visión desde el punto de vista de los órganos de control externo. Esta es la obra más importante que, como digo, nacía en el 23 y se acaba de publicar en el 24. También tenemos previsto, antes de que acabe este año, continuar con la realización de una encuesta dirigida fundamentalmente a aquellos municipios que tienen más problemas de cumplimiento o determinadas dificultades para llevar a cabo una gestión de los conflictos de interés. Y finalmente, dos acciones formativas que tienen que ver con la divulgación de esta hoja de ruta para la gestión de los conflictos de intereses y también otra formación que pone en juego tanto la contratación pública como la tecnología para la gestión de la corrupción, un problema importante de integridad. Hola a todos, soy Nieves. El grupo que coordino es el de Gobernanza Participativa, que, como sabéis, tiene como objetivo fomentar el debate y la innovación sobre nuevas formas de gobernanza participativa en nuestras administraciones. El principal proyecto que comenzamos a realizar en 2023 y continuamos porque es un proceso que merece la pena hacerlo lentamente, es el de actualización del modelo de reglamento disponible en las páginas web de la red de entidades locales de participación ciudadana. Este modelo de reglamento data de 2018 y estamos pegándole un repaso. Para ello hicimos una pequeña encuesta no estrictamente científica, pero sí detectamos que el 18% de las personas, de las entidades locales que contestaron a la encuesta, decían no tener actualizado su reglamento de participación ciudadana. Fundamentalmente detectamos varios ítems importantes, pero fundamentalmente no estaba adaptado a todo el tema de consultas online, ¿no? Que es algo que debemos especificar. Además de la encuesta, este año hemos realizado un taller de personas expertas para hablar sobre los puntos clave que debemos actualizar en el reglamento y luego os contaré más de lo que nos queda por hacer. Otra parte que nos ha ocupado bastante tiempo este año han sido actividades de visibilización del trabajo del grupo y de colaboración y generación de sinergias. Y quiero destacar que hemos realizado propuestas al quinto Plan de Gobierno Abierto 2025-2029, que, como sabéis, de Gobierno de España, que se está preparando. Además, estamos participando en dos de los talleres para preparación de este plan. Uno es el del compromiso 1, participación ciudadana y espacio cívico, y el otro es el compromiso 9 de promoción del gobierno abierto. Estamos en esos grupos de trabajo y también estamos participando en el documento Consenso por una administración abierta, en el grupo 16, mejora de la participación en normas y planes, que fomenta el INAP.
También decir que como esto de meternos en líos pues nos va mucho, pues también estamos colaborando con un proyecto que se denomina la mejora de la participación ciudadana en tecnologías emergentes. Este está financiado por Unión Europea y desarrollado por la OCDE aquí en España. Y bueno, que salgo de aquí y me voy a la segunda reunión de este grupo de trabajo. Gracias. Sí, hola, buenos días. Ferran Martos, coordinador del Grupo de Trabajo de Evaluación de Programas y Políticas Públicas. Antes de dar respuesta a qué nos ha quedado pendiente o cuál es el reto, que sigue siendo el reto aspiracional en lo que queda el 24 y posiblemente 25, sí que pondría el foco en un aspecto que creo que sí que hemos profundizado, que ha sido todo el tema formativo, sobre todo fundamentándonos hemos hecho 2 sesiones formativas dirigidas a técnicos y técnicas, políticos, políticas, de indicadores orientados a la evaluación de políticas y programas públicos, y también un poco lo que decíamos, como veníamos de un año electoral, la conformación de nuevos consistorios con sobre todo roles ex novo nuevos políticos, políticas, pero también técnicos y técnicas, y por qué no también a los ya existentes incrustar o inocular el ADN, entre otros, pero también el de la evaluación. Hicimos una formación orientada sobre todo a inocular de qué hablábamos de la evaluación, el lenguaje de la evaluación, para qué, las finalidades. Poniendo el foco a la pregunta, nos queda pendiente un reto que como grupo nos propusimos. Es un grupo un poquito pequeño, pero sí que está dimensionado a nivel territorial del Estado. Y nuestra propuesta pone el foco en la intervención pública. La intervención pública, programas, servicios, políticas. Y lo que pensamos es, bueno, sale una normativa a finales del 2022 que de alguna manera convida a la institucionalización de la evaluación en las intervenciones públicas y, bueno, también pone el foco en las evaluaciones ex ante, y nuestro foco no era evaluar la implementación de una intervención o el resultado o el del impacto, que puede ser un objetivo, ¿no? Un propósito, como ha aparecido en en una mesa, ¿no? Pero sí que pusimos el foco en esa mirada ex ante, en preparar las intervenciones públicas para que puedan ser evaluadas y por lo tanto tengan mayor eficacia y eficiencia. Cómo podemos pasar el rodillo, como hemos dicho en el grupo de trabajo, un checklist de cómo la diagnosis está bien armada, es robusta, está territorializada, está con perspectiva de género, perspectiva medioambiental, está actualizada con datos de ahora, no de hace 5 años, y cómo eso existe una correlación en el diseño de la intervención, cómo el foco, el problema, se traslada a esa planificación, cómo existe se trabaja en cascada, cómo ese objetivo estratégico o amplio va a... No quiero hablar de la metodología, pero me gusta hablar ese viaje, ¿no? que hemos hecho, ¿no? O sea, ese diseño, cómo guarda esa coherencia interna con la diagnosis, cómo se ha montado un buen sistema de implementación, cómo nos hemos dotado de un sistema de información con indicadores de todo tipo en todos los niveles, cómo hemos sido capaces de armar una gobernanza de la intervención desde la perspectiva de gestión, temas de comunicación, temas de participación en cada una de las dimensiones, o una gobernanza más de carácter estratégico, ¿no? que engloba todas las miradas, y, cómo no, una dimensión propia de evaluación. Cómo hemos pensado en la evaluación, esa intervención ha pensado en esa evaluación en todo su recorrido. Pero no solo en esa foto inicial, es decir, ver la intervención cómo entra por la puerta y dice, no, aquí falta esto, sino cómo nosotros pensamos que todo es evaluable, pero no todo es evaluable o no todo se presta con la misma evaluabilidad saliendo si abrimos el horno, ¿no? O sea, evidentemente, si tú una intervención pública ya implementada la has armado con estos ingredientes que yo comentaba con anterioridad, pues permite una mejor evaluación y, por lo tanto, obtener mejores resultados y aprender, sumar, ser formativos en nuestras organizaciones, aprender de todo lo que nos puede aportar la evaluación. Y nuestro reto en lo que queda el 24 es ser un documento más de los que sean publicables en el marco de la red. Estamos en ello, y dar el salto posterior a una posible aplicación informática
que hacerlo fácil, hacerlo usable, aterrizable en nuestras organizaciones, que va acompañado de sensibilización, de formación, de aterrizarlo, de concretarlo. Bueno, ¿por qué no? Ahí estamos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hemos visto lo que hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer en el 23, principios del 24. Nos quedan ahora 6 meses. ¿Qué planteamientos hay para estos 6 meses? Bueno, pues… o alguno más, no pasa nada. Sí. Cogeremos a lo mejor algún mes del 2025 si hace falta, ¿verdad? Roberto me comentaba que están en pleno proceso de revisión de la famosa publicación de los 80 conjuntos de datos, que sabéis que ha sido una publicación que ha ido creciendo en contenido. Primero fueron 40, 50, 80, más 80, pero quieren trabajar en profundidad sobre los mismos, sobre todo vinculando las metas de los ODS en relación con los conjuntos de datos. Es decir, que al final no se trata tanto de publicar más cantidad y mayor número de conjuntos de datos, sino que tengan un alineamiento con las metas de los ODS. Por tanto, están trabajando mucho dentro del propio grupo en aterrizar en cada una de las fichas qué metas van a cumplir de los ODS para que luego a nivel municipal puedan hacer ese seguimiento. Y eso lo van a publicar los próximos meses, antes de que acabe el año, me decía. Y luego tienen previsto hacer una formación de carácter básico en datos abiertos de forma descentralizada en Zaragoza. Sabéis que María Jesús, que es la responsable de datos abiertos del Ayuntamiento de Zaragoza, es una responsable activa dentro del grupo, y van a Zaragoza a hacer una formación de datos abiertos. Por la parte del grupo de innovación, empezando por el final, también tenemos previsto hacer, probablemente para mediados de octubre, una formación práctica que creemos que es muy útil sobre metodologías de innovación en el mundo local. El año pasado estuvo abierta a cargos electos y personal técnico, y la verdad es que tuvo bastante éxito porque nos desvinculamos mucho del relato de qué es la innovación, porque entendemos que eso más o menos la gente lo puede entender, sino que fuimos un poco al terreno de casos de uso y aplicabilidades de la innovación en el mundo local, y sobre todo incorporar metodologías ágiles para innovar, independientemente de que estemos hablando de Villanueva de Viver, que tiene 60 habitantes, o Ayuntamiento de Madrid. Y luego, como os decía antes, aprobar las bases para la 4ª edición de los premios de innovación, donde queremos incorporar algunas novedades. Por ejemplo, aligerar un poco la carga documental, no tanto de las evidencias del cumplimiento de los ítems, porque eso es innegociable, sino de la parte de los anexos, en lugar de que sean en papel, crear formularios en línea, digamos que hacerlo menos farragoso. 2, hacerle perder a la gente el miedo en presentarse a premios, porque el premio es un reconocimiento por hacer las cosas bien, pero a veces es un acicate, si no te dan el premio, para darte cuenta que tienes margen de mejora. Por lo tanto, el premio es una especie de vara de medir que tú anualmente puedes optar. El año que no te lo dan es que te falta algo, porque el premio y la metodología no se mueve. Entonces, tenemos que trabajar en la comunicación de entender al premio como un aliado en términos de medición. Hay 25 ítems en la metodología, cumplís 16, no sois los premiados, el año que viene podéis llegar a muchos más, ¿vale? Más novedades, hemos hablado o vamos a hablar con todos los premiados de las anteriores candidaturas, de las anteriores ediciones, para que se incorpore en una especie de grupo asesor colaborador y que nos ayuden en el diseño de las bases, sobre todo porque entendemos que desde la parte de las candidaturas de los ayuntamientos y entidades que han sido premiadas, que ya tienen madurez en términos de innovación, pueden aportar un valor añadido a la convocatoria. Ya vaticinando novedades de cara al 2025, comentábamos con Pepe ser capaces, en la medida de lo posible, de internacionalizar el premio en América Latina, que creemos que allí se están haciendo cosas interesantes en el ámbito de innovación sistemática, y sobre todo incorporar algo que creemos que daría mucha visibilidad al premio y le daría más fluidez en la parte de evaluación, que sería la defensa pública de las candidaturas, ¿no? Ante el jurado, con una previa evaluación por parte de la Escuela de Evaluadores, pero que se pudieran defender tipo elevator pitch en un escenario como podría ser un congreso, que daría un poquito más de juego también. Y eso es un poco lo que vamos a hacer. Muy bien, muchas gracias. Pues nosotros, empiezo yo ahora por mi grupo de trabajo, el de pequeñas y medianas entidades locales. Nos hemos venido un poco arriba con lo de las 100 preguntas
y tenemos intención de tener una especie de colección de guías básicas de 100 preguntas sobre determinados aspectos, ¿no? La planificación para este 2024 es, si el tiempo nos lo permite, tener unas 100 preguntas sobre aspectos básicos en materia de integridad y 100 preguntas sobre aspectos básicos en materia de gobierno del dato. También nos gustaría tocar el palo de las haciendas locales en su amplio espectro, pero además vincularlo no desde el ejercicio de funciones más de control en el ámbito de las haciendas locales, sino vincularlo con aspectos vinculados con la simplificación y con la automatización. Bueno, vamos a ver si lanzamos esa colección de guías sobre 100 preguntas. También tenemos pensado ahondar en la formación, probablemente vinculada con estas publicaciones en materia de integridad, en materia de gobierno del dato. Y tenemos pendiente, que es un proyecto de largo recorrido, que lo podría haber citado en el año 2023, pero lo cito ahora en 2024, de crear un espacio PYME, un espacio de encuentro en la web de la red, donde los diferentes agentes de pequeñas y medianas entidades locales, sean cargos electos, sean empleados públicos, bueno, encuentren un espacio de comunicación, de reflexión, de compartir, donde podamos alojar incluso buenas prácticas que puedan ser replicadas por otras entidades locales. En definitiva, crear esa comunidad de pequeñas y medianas entidades locales, que son el 85% de las españolas, ¿no? Y por lo que se refiere al grupo de trabajo de transparencia y acceso a la información pública, me comenta mi tocayo Joaquín que resalte particularmente la intención de establecer un reconocimiento a las mejores prácticas en materia de transparencia. Como bien decía Borja, hay que perder un poco el miedo a los premios y a presentarse a este tipo de convocatorias. La idea no es que no es que se configure como un ranking de transparencia, que eso ya sabéis que hay muchos rankings que puntúan transparencia, sino de alguna forma reconocer a aquellas entidades locales que tengan un especial mimo, un especial cuidado por sus proyectos en materia de transparencia. La idea es ir de la mano de la Red Académica de Gobierno Abierto, del RAGA, y establecer una suerte de premios como son los Audaz, que ha establecido el RAGA, para las comunidades autónomas, pero aplicados a las entidades locales. Con 4 categorías: diputaciones, consejos, cabildos y entidades equivalentes, grandes ciudades, medianas entidades locales, de 50.000 a 5.000 habitantes, y finalmente las pequeñas entidades locales, que serían las de menos de 5.000. También tenemos pensado en el Grupo de Transparencia y Acceso a la Información hacer una publicación mucho más distendida sobre la antología del disparate transparente, ¿no? Son aquellas recopilaciones de historias, de solicitudes inverosímiles que se formulan por parte de la ciudadanía a las administraciones, de resoluciones que son de imposible cumplimiento prácticamente por parte de una administración, y bueno, junto con eso tener una parte más didáctica de incluir una pequeña explicación a modo didáctico de qué hubiera tenido que hacerse ante esas situaciones un poco, como su nombre indica, de antología del disparate, ¿no? Seguimos cargando documentación en la biblioteca de documentos del grupo de trabajo. Vamos por unos 187 documentos ya alojados en la web del grupo de trabajo. También tenemos planeado llevar a cabo un mapa de recursos en materia de transparencia por comunidades autónomas, para que las entidades locales puedan acudir a ese mapa autonómico y ver qué recursos en materia de transparencia tienen a su disposición. Y por último, tenemos que hacer el seguimiento del impacto que la ordenanza de tipo de transparencia ha tenido en las entidades locales, tanto chequeando su adaptación por parte de otras entidades locales, consulta en boletines, además de difusión, etcétera, etcétera, y por otra parte llevar a cabo acciones de formación de esa ordenanza de transparencia, porque nos permite de un tiro matar 2 pájaros, que es atacar tanto la parte del acceso a la información pública a través de ese procedimiento reglado como de la publicidad activa. En definitiva, estas serían las acciones tanto del Grupo de Pequeñas y Medianas Entidades Locales como del Grupo de Transparencia. Muchas gracias. Bueno, ¿qué vamos a hacer a lo largo de este año? Y como decía Borja, a lo mejor algún poquito del 25, ¿no? De los 3 bloques, ciberseguridad, protección de datos e identidad digital. En protección de datos no vamos a hacer o vamos a emprender ninguna actuación nueva, sino inculcar, ayudar y transmitir un poco las tres herramientas de las que os he hablado antes.
En ciberseguridad sí que vamos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es adaptarnos a la nueva reestructuración que ha tenido el CCN. Han cambiado todos los ámbitos, los directivos, tenemos que ver un poco en qué líneas. Y, por tanto, como trabajamos de mano de ellos y forman parte de nuestro equipo de trabajo, tenemos que adaptarnos. Pero actuaciones concretas que nos van a servir para las entidades locales, estamos preparando una encuesta porque queremos tener datos reales de primera mano de las entidades locales y sobre todo de diputaciones y de pequeños ayuntamientos, porque tenemos los datos del CCN, pero ellos los tratan bien, pero lo trasladan a su manera. A nosotros nos interesa tener el dato real de qué herramientas están utilizando, de las que están a disposición. Sabéis que son muchas, no las voy a repetir, todas las que tienen nombre de mujer, Emma, Loreto, Claudia, es decir, Ana, todas las herramientas, pero queremos saber no el dato que nos da el CCN, sino el dato nuestro. Y luego queremos saber también cómo se está aplicando la metodología de Microcens, que es la adecuación al Esquema Nacional de Seguridad, pero una metodología que implica el cumplimiento de menos medidas de cumplimiento y menos evidencias para los ayuntamientos. Yo creo que esto nos van a dar resultados muy positivos que luego podremos analizar y que podremos ver. Vamos a seguir, desde luego, con la formación y la capacitación de los nuevos gobiernos el tema de ciberataques. Los ciberataques no han terminado, se dan de forma continuada y creo que todos tenemos que estar preparados y saber cómo abordarlos. Y, por último, en la parte de identidad digital, vamos a trabajar, sabéis que se ha aprobado en febrero, se aprobó ya el nuevo reglamento europeo, el eIDAS 2, para toda la parte de certificados de certificados digitales y de identidad. Entonces vamos a trabajar dentro de este reglamento que también se publica en mayo de este año y vamos a ver cómo afecta a la parte el eIDAS tiene la parte de wallet, la parte de acceso y cómo cambia todo el paradigma de estos certificados con la parte de interoperabilidad entre las administraciones locales. Y, por último, y en ambos grupos en varios bloques lo vamos a hacer, es aplicaría a los procesos, a la parte de ciberseguridad. Partimos de una guía del CCN, que es ciberseguridad e IA, para ver cómo aplicamos y robotizamos determinados y cómo lo hacemos compatible. Y en la parte de identidad digital también vamos a aplicar procesos de IA a través de wallet a la parte de identificación. Gracias. Bueno, nosotros desde el Grupo de Integridad en la Contratación Pública, como he dicho antes, no solamente se trata de haber elaborado un texto que consideramos importante y que viene, supone una novedad en el mundo de lo local. El enfoque con el que está hecho es un enfoque profesionalizante, como casi todas las elaboraciones de la red. Por tanto, es una obra que a partir de ahí necesita de divulgación, necesita de ser útil para los gestores, porque a ellos va dirigido. Mal haríamos si la obra se quedase como una obra científica en que está ahí en los escaparates de las librerías o en nuestras administraciones y no sirve para nada, ¿no? Para eso los autores se proponen una divulgación durante este segundo semestre, no solamente en apariciones, en congresos, jornadas como es esta del CENIS, también la vamos a presentar en el Congreso de Contratación Pública de Valencia, en el Congreso de Novagoz, en el Congreso Internacional de Transparencia. Pretendemos también llevar a cabo acciones formativas donde se haga hincapié en la importancia que tiene el control de riesgos de los conflictos de interés en la contratación pública, como esa etapa previa que nos ayuda a prevenir supuestos importantes en materia de corrupción, de irregularidades, de fraude, etcétera, ¿no? Bueno, insistir en la importancia de la prevención a través de acciones formativas y, al mismo tiempo, simultanearlo con el estado del arte, es decir, cómo esta
este control de riesgos de los conflictos de interés se está interiorizando dentro de nuestras organizaciones. ¿Qué mecanismos existen para llevar a la práctica esta detección precoz de ese posible conflicto que tenemos entre el desarrollo de nuestra función profesional y los intereses personales? Esto es importante también, y para eso detectamos cómo se vive, cómo se interioriza dentro de las organizaciones. Con esa encuesta a la que antes me refería, detectamos posibles dificultades, posibles problemas a la hora de enfocarlos. Sobre la base de esas dificultades, problemas detectados, pensamos llevar a cabo determinadas actuaciones. Entonces, primero la detección y después la evaluación de esos posibles problemas para, sobre la base de un diagnóstico que vayamos a establecer, actuar con las correcciones necesarias que también divulgaremos. Finalmente, pues habrá, como antes refería, otra actividad formativa adicional que une la contratación pública con los riesgos de corrupción a través de la tecnología como el gran apoyo para la detección de estos riesgos. Pues desde el Grupo de Gobernanza Participativa, nuestro principal objetivo antes de que acabe el 2024 es tener actualizado el modelo de reglamento. Cierto es que en el taller que celebramos con agentes clave y personas expertas, donde estaban representados ayuntamientos grandes, pequeños, el mundo de la empresa, la consultoría, la sociedad civil, salieron tantas cosas y tanta información que nos parece que algunos temas aplicarán para el desarrollo del nuevo modelo de reglamento y otros, pues de alguna manera queremos aprovecharlos como anexos o guías de desarrollo con recomendaciones. Eso nos va a llevar bastante tiempo, pero la idea es tener el primer borrador para septiembre, consultar a agentes clave que no pudieron asistir al taller y redactar el modelo actualizado. Si nos sale más información, haremos otro tipo de formatos que no sea el modelo de ordenanza o de reglamento de participación ciudadana para no perder todas esas innovaciones sobre gobernanza participativa. Y también otra de las cosas que tenemos, llevamos tiempo preparando una serie de infografías para sensibilización sobre los valores de una gobernanza más abierta y más participativa. Tenemos ya 2 infografías hechas, una que habla de los niveles de participación ciudadana, que distintos niveles existen, y otra que intentará resumir las fases más comunes a la realización de un proceso participativo. Están en preparación otras 5 o 6 infografías más y yo creo que durante el último semestre vamos a estar en disposición de divulgarlas y que todos los podáis ver. Ni que decir tiene que en cuanto esté actualizado el reglamento y aprobado por los órganos correspondientes de la red, estará disponible para todo el mundo que desee reutilizarlo y tomarlo como referencia en la web de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación. Sí, por último, desde el Grupo de Trabajo de Evaluación de Programas y Políticas Públicas, poco en coherencia con lo que ya venimos trabajando, estamos en ese proceso de embudo y no podemos dejar de intentar licuar todo el ejercicio que hemos hecho para concretar en el mes de octubre, si es posible, todo lo que sería esta primera fase, este protocolo, para exponerlo, para explicitarlo, para publicarlo. Desde la Sociedad Española de Evaluación en la Bienal, que creo que se celebra a finales de noviembre, nos han convidado también un poquito a exponer el tema. Lo tenemos así un poco, si llegamos lo presentaremos, con permiso de la red, y si no, pues no se presenta. Y también en coherencia tenemos aprobado actividades formativas diferentes a las que se han concretado en estos últimos años. Una orientada a la apuesta es las metodologías cualitativas y una segunda edición, sesiones de un día, también metodologías más de tipo cuantitativo.
Y dos cosas más que están en cartera es trabajar en productos o en formatos diferentes, un poquito lo que decía Nieves, pensar en algo más aterrizable, más concreto, infografías, algo sencillo, algo que se lo puedas trasladar por diferentes vías a cada una de nuestras organizaciones para empezar a explicar un poquito, crear esa cultura, esa pedagogía. Creo que a las pequeñas y medianas organizaciones también esto les puede ser muy útil. Y ya para finalizar, en el 2025, si el 2023 fueron las elecciones, el 2025 puede ser un buen momento para repensar nuestras políticas, ¿no? Y repensar nuestras políticas puede ser un buen momento para organizar algún espacio, alguna actividad formativa, alguna actividad reflexiva que sume un poco todo lo que estamos explicando, todo lo que significa el hacer un buen seguimiento, indicadores, datos, preparar las intervenciones públicas con participación, con todo. O sea, cómo el 2025 puede ser un momento para hacer una rendición de cuentas o hacer algo, no sé. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hemos visto lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer por cada grupo. ¿Creéis que es posible también alguna colaboración entre grupos durante estos próximos meses? Bueno, sí, y además yo creo que está un poco en el ADN de los mismos grupos, ¿no? Joaquín Chimo comentaba que ha colaborado mucho con el de Joaquín Meseguer. Yo creo que está en el ADN de los mismos grupos tejer alianzas entre nosotros y con terceros. Yo, por poner algunos ejemplos, Roberto Magro me decía que su grupo de trabajo de datos abiertos ha colaborado con el comité organizador de lo que es el Encuentro Nacional de Datos Abiertos para la presentación de una guía metodológica para medir el impacto de los datos abiertos que justamente se publicó en Peñíscola, en la celebración del encuentro, el día 31 de mayo, y que de alguna forma viene a resolver una carencia en el ámbito nacional que no existía hasta ahora, que es cómo medimos el impacto de los datos en el mundo de las administraciones públicas, ¿no? De esa publicación se ha hecho eco datos.gov y lo ha incorporado como buena práctica en una de las consultas que hace la Comisión Europea anualmente, preguntando un poco por el estado del arte del mundo de los datos abiertos en España. Eso por la parte del grupo de trabajo de Roberto Magro. Por la parte de mi grupo de trabajo de innovación, a nosotros nos encantaría afianzar un poco la relación con el grupo de Ferran, de evaluación de políticas públicas, porque precisamente nuestro premio de innovación se nutre del conocimiento que ellos generan, sobre todo por parte de los evaluadores. Ahí nosotros tenemos muy clara la metodología, pero una cosa es una metodología de medición y otra cosa es la práctica de la evaluación por parte de profesionales de la evaluación, y yo creo que nos tenemos que coordinar un poco más para afinar justamente esa fase de evaluación. Si además le queremos incorporar, como os he comentado antes, lo que es la defensa pública de candidaturas sobre la base de unos informes que han hecho evaluadores profesionales, pues la cosa se complica y hay que aportar ahí conocimiento con causa para ver cómo salimos del paso. Bueno, nosotros ya no hablamos de deseos, nosotros ya podemos hablar de hechos constatados. Como decíamos, la colaboración en la redacción de la ordenanza tipo de transparencia ha sido intensa entre el Grupo de Transparencia y Acceso a la Información y el Grupo de Pequeñas y Medianas Entidades Locales. La ordenanza incorpora al final un anexo que está dedicado específicamente a las pequeñas y medianas entidades locales, bueno, a las pequeñas entidades locales, las de menos de 5.000 habitantes, vaya. Y además incorpora algún mecanismo interesante de participación ciudadana, incluso en la determinación de qué aspectos tienen que ser objeto de publicidad activa, con algún mecanismo realmente interesante. Por lo tanto, podemos hablar ya de hechos constatados en esa primera experiencia de colaboración real entre grupos de trabajo e incluso con trasvase de miembros de un grupo a otro. Y si recordáis, os decía en mi anterior intervención que tenemos previsto llevar a cabo dos guías básicas, una sobre integridad y otra sobre gestión del dato o gobierno del dato, con lo cual es evidente que entran en contacto con otros grupos de trabajo de la red, tanto con el de Conchi, perdón, aunque nuestra guía es un poco más amplia y no solamente abarca la integridad en la contratación, pero también tiene un aspecto dedicado a la integridad en la contratación pública, evidentemente, y con el grupo de Roberto en todo lo que se refiere al gobierno de datos.
Y junto con ello también colaborar ya no con grupos de trabajo de la red, sino con agentes externos. Por ejemplo, en la guía de integridad estamos cerrando la escaleta de autores y bueno, probablemente haya participación del ámbito académico, del ámbito de las autoridades de prevención y lucha contra la corrupción. En definitiva, como decía Borja, la colaboración entre grupos e incluso con otras instituciones está en el mismo ADN de la red. Bueno, yo siempre he dicho que nuestro grupo de trabajo era transversal, entonces no se me ocurre más colaboración que asegurar el dato con lo que el resto de los grupos están trabajando. Es decir, podemos o tenemos que marcar un entorno seguro en donde demos seguridad al dato y además protección, y lo hagamos que sean datos en un formato reutilizable, ¿no?, para las distintas actuaciones luego que haya que tener. Se me ocurre que esto que es transversal y que está recogido de una forma sencilla, tanto en la normativa como en todos los trabajos que llevamos hechos hasta ahora, hacer un documento, un reglamento que podamos aprobar en donde se marquen unas pautas comunes que podamos compartir y en las que el resto de los grupos puedan aplicar en función de las actuaciones que hagan. Gracias. Bueno, desde nuestro grupo entendemos, como todos los grupos de la red, que hay un común denominador que es su transversalidad. Por lo tanto, la cooperación entre los grupos siempre está presente y siempre es posible entre todos ellos. Pero fundamentalmente consideramos que nuestra colaboración debe ser especial con el grupo PIMEL, el de las pequeñas entidades locales. ¿Por qué razón? Porque estos pequeños municipios siguen teniendo muchos problemas no solamente en cuestiones de integridad en la contratación pública, sino en la contratación pública en general, aunque nuestro grupo está más enfocado a este aspecto de la integridad. Bueno, nos preceden otras publicaciones en las que hemos tratado de buenas prácticas en materia de contratación pública, que tiene una visión un poco más general, un poco más amplia. Desde ese punto de vista queremos colaborar con PIMEL para ayudarles en la medida de nuestras posibilidades pues a resolver todos aquellos pequeños, grandes problemas con los que se encuentran en el cumplimiento de una normativa compleja, extensa, que es la contratación pública, donde, como sabéis muy bien, existen múltiples intérpretes que todos los días pues nos complican un poquito más nuestro trabajo en la gestión. Sí, nosotros el tema de colaboración lo planteamos desde dos elementos fundamentales. Por una parte, Joaquín, PIMEL, eres el deseado. Por supuesto que el modelo de reglamento de participación ciudadana tiene que llevar, me parece muy buena la idea del anexo para menores de 5.000, pero yo también querré que eches un vistazo a todo y nos digas qué cosas serán imposibles de cumplir y a ver cómo lo hacemos para adaptarlo, ¿no? O sea que querremos esa colaboración en estos 6 últimos meses. Y por otra parte también, no es exactamente un grupo de trabajo, pero Rafael Camacho, que trabaja los temas de comunicación de la red y colabora con todos nosotros también mucho, nos va a prestar una especial ayuda para el tema de intentar hacer, si es posible, por primera vez, un reglamento de participación ciudadana que lo entienda la gente, que esté escrito no técnicamente en lectura fácil estrictamente, pero sí sea comprensible por la ciudadanía, que al final es un instrumento para que ellos conozcan y exijan sus derechos como ciudadanos. Sí, para acabar toda esta fase evidentemente, algo que caracteriza a los diferentes grupos es la transversalidad y la capacidad de poder, y más sobre todo si somos un grupo de amigos, o sea, y amigas, o sea, eso asegura mucho el tema, ¿no? Pero desde la evaluación hemos colaborado y colaboraremos, Borja, con vosotras cuando abráis la ventana, o sea, encantados. Desde el deseado, por supuesto, no hay que olvidar que la evaluación es un ejercicio de transparencia, de rendición de cuentas, y una de las
herramientas que utiliza la evaluación, porque no lo podría hacer con las puertas cerradas, es ser participativa e incorporar las voces de los agentes, de los stakeholders. Es pluralista, con lo cual tenemos ventanas por todos sitios. Bueno, hay que buscar un poco la coherencia, las posibilidades de agendar todo esto y ¿por qué no? Pensar, planificar y que se puedan consolidar y aterrizar, porque desanima mucho empezar y no poder. Entonces, si somos capaces de crear esa musculatura, focalizarla, aterrizarla y concretarla en algo, creo que puede ser interesante. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues yo creo que ya hemos expuesto todos los grupos también este segundo aspecto de la posibilidad de colaboración, de trabajo transversal. Y yo creo que podríamos cerrar, no sé si tenéis alguna cuestión que queráis decir más en cuanto a compromisos o no sé, lo que queráis. Cerrando, ¿no? Para cerrar, yo simplemente que el grupo de innovación siempre ha sido un grupo abierto a todos aquellos empleados, empleadas, colaboradores en general que tengan un interés manifiesto en el ámbito de la innovación y que, bueno, yo hago una proclama para que cualquier interesado pues, se dirija a nosotros a través de Pepe o de la red y estaremos encantados en que se incorpore. De hecho, recién se acaba de incorporar nuestra compañera Goize de Hermanotas de la Diputación de Guipúzcoa para ayudarnos en el liderazgo del premio. Y otra cosa que no había dicho, que me había olvidado, es que estamos preparando, ahora justo estamos con la parte del índice para ver cómo lo abordamos, una publicación de innovación para este mandato ya de 3 años, porque no lo quisimos sacar durante el año pasado para no abrumar a esos nuevos cargos electos con todas las publicaciones que mis compañeros han hecho. Ya se las han leído todas, se las saben todas y ahora les toca sentarse un poco a aprender sobre todo qué es innovación y qué no es innovación y cuáles son las herramientas principales para poder innovar. Nada, si alguien más quiere colaborar con mi grupo de trabajo, estaremos encantados. Solo faltas tú, Virginia, así que algo tendremos que tramar. Nada, yo simplemente para poner el cierre, recordad que os comentaba antes que vamos a lanzar ese espacio de pequeñas y medianas entidades locales. La discusión en torno a qué es una pequeña y mediana entidad local nos llevaría para demasiado tiempo, pero vaya, en definitiva trata de ser un lugar de encuentro del municipalismo español, tanto de sus agentes responsables públicos como de los empleados públicos, con lo cual invitaros a que participéis activamente y que nos hagáis llegar todas vuestras propuestas, vuestros casos de éxito y cualquier cosa que pueda contribuir a la mejora de la administración local. Yo es que no tengo nada más que añadir. Sí, bueno, yo una reflexión última que tiene que ver con el tema que ocupa a este grupo, ¿no? Y es que venimos, esta mañana también se comentaba en la sala ICID, ¿no? Venimos de una cultura burocrática de gestión muy arraigada todavía en la administración pública, que considera la norma por encima de todo, al fiel cumplimiento de los reglamentos, de las instrucciones, de las ordenanzas, etcétera, olvidándose de algo que es fundamental y que va en contra de esa cultura ética que queremos implantar en las organizaciones públicas. Y es que el cumplimiento de las normas, fiel cumplimiento de las normas, no nos asegura unos buenos resultados, ¿no? En este sentido, tenemos que tener en cuenta que solo con la existencia de una ley de incompatibilidades del personal al servicio de la administración pública o de los altos cargos o de una ley administrativa que regula los deberes de abstención, el derecho a la recusación, etcétera, o la propia ley de contratos, cuando nos habla de los riesgos de integridad en la contratación pública, esto no asegura el cumplimiento y los riesgos existentes de conflictos entre lo profesional y lo personal. Para eso son necesarios otros instrumentos. Es necesaria llevar esta cultura de integridad a las organizaciones públicas a través de nuestros diversos instrumentos, diversos mecanismos, planes antifraude, sistemas de información internos, códigos de ética, de conducta. Es decir, fijaos, como decía Plinio el Joven en el primer siglo de nuestra era, ¿no? Menos normas
y más ejemplos. Esto es lo que realmente necesitamos cuando hablamos de ética pública y queremos llevar a la práctica un sistema de control de riesgos de integridad. Y finalmente, esto no solamente debería pararse o debería concretarse en un aspecto muy limitado, que es el de la contratación pública que estamos tratando. Es que también estos riesgos de integridad se pueden llevar al campo de las subvenciones, al campo del fomento en general, donde se gastan recursos, al campo de la obtención de licencias, de actividades, etcétera, donde existe ese riesgo de conflicto de interés que es necesario prevenir para evitar supuestos mayores como la corrupción, como las irregularidades, como el fraude, etcétera. Entonces, nuestro grupo quiere seguir haciendo hincapié en estos aspectos. Y nada, muchas gracias. Sí, para terminar, decir una cosa para 2025 que tenemos prevista, que es una vez tengamos el reglamento, sí, una norma, sí, el paraguas del normativo, queremos hacer algún taller sobre la adaptación para creación de reglamentos por parte de aquellas entidades que no los tengan, utilizando como base el modelo que hayamos hecho. Y tomando nota de lo que nos has dicho, Bernabé, pues para adelante, que vamos con no solo explicar cómo hacer la ordenanza, sino los ejemplos prácticos que se deducen de la aplicación de la ordenanza. Además, vamos a continuar con todas las sinergias que tenemos, metiéndonos en líos y participando en todos los sitios donde nos llamen y podamos aportar nuestro grano de arena como red de entidades locales. Gracias. Sí, a mí me gustaría, un minuto, acabar agradeciendo. Nosotros no seríamos nada ni nadie sin la gente que, no me gusta decir la gente que está detrás, me gustaría decir la gente que ha estado delante de forma gratuita, altruista, dedicando horas, conocimiento, experiencia, y yo creo que merecen un aplauso que no se va a producir interiormente y nada, simplemente agradecido a todos los compañeros y compañeras que forman parte de los diferentes grupos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues no me queda más que agradecer las intervenciones que habéis realizado. A vosotros os animo, desde luego, a formar parte de los grupos de trabajo. En la FENS estamos, desde luego, a vuestra disposición para facilitároslo y poder participar en la actividad de estos grupos. Y yo, si no sé, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Pues yo creo que si no, pues damos por cerrada la sesión y nada, muchas gracias a todos. Gracias.